Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Que la roya no siga arruinando toda la cosecha de mi cafetal. Yo fumigo siempre todas mis plantitas con fumigadoras de la marca Steel. Solo fumigadoras Steel te ahorran tiempo y dinero al fumigar contra la roya, porque su tecnología te permite rociar hasta 80 gotas por centímetro cuadrado. Decide no a la piratería y pedí siempre fumigadoras Steel. Yo fumigo siempre todas mis plantitas con fumigadoras de la marca Steel. Fumigadoras Steel. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Don Carlos, qué bueno está su almácigo. Las plantitas se ven sanas y con buen desarrollo. Considero que tendrá de 3 a 4 cruces cuando se trasplanten a los cafetales. Eso espero, ingeniero. He seguido al pie de la letra todas sus recomendaciones. Cuénteme, ¿qué noticias tiene sobre el análisis de las muestras de raíces que se llevó? Buenas noticias. Los compañeros de laboratorio me entregaron los resultados y no encontraron nemátodos en las raíces de este almácigo. Me lo imaginaba, debido a que las plantitas se ven vigorosas. Recuerdo cuando tuve ataque de nemátodos, las plantitas no crecían y se llenaban de enfermedades. Pero no se confíe. Dentro de 3 meses realizaremos otro análisis. Oiga, por ahí se escucha un carro. De seguro es don Pedro el que viene ahí. Buenos días, pasen por favor, bienvenidos. Buenos días, señores. Buenos días, disculpen el atraso. Por ahí tuvimos algunos contratiempos antes de salir. Buenos días, lo importante es que ya llegaron. ¿Qué les parece el almácigo de don Carlos? Muy bueno, las plantas se ven sanas, vigorosas y con buen desarrollo. Papá, este almácigo se ve mejor que el de nosotros. Hoy sí se puso las pilas, Carlos. Así como lleva su almácigo, al año de siembra ya tendrá buen ensayo. Es cierto, este año don Carlos no ha fallado con el mantenimiento. Además, la calidad de semilla está contribuyendo con el buen desarrollo. Ya vio don Carlos, nuestra semilla no falla. Esta variedad de catimor es buena productora. Eso espero, Pedrito. Por eso quiero empezar con el trazo y abollado para sembrarlo con los primeros aguaceros del próximo invierno. Carlos, ¿y dónde sembrará este almácigo? En un lote cerca de aquí. Me gustaría que lo vieran y me aconsejen qué debo hacer. Entonces no esperemos más, vamos a verlo. Don Carlos, cuando los trabajos se hacen bien planificados y a tiempo se obtienen buenos resultados. Es cierto, Pedrito. Cualquier actividad agrícola debe realizarse en su momento y adecuadamente. Si no, se corre el riesgo de fracasar. Así es, ingeniero. Ojalá me alcance el almácigo para renovar ese lote. Carlos, eso dependerá de la cantidad de plantitas que tiene en el almácigo, del área que renovará, y es más, también depende del distanciamiento de siembra. Así es, don Pedro. Creo que sí alcanzará. Recuerdo que antes de comprarle la semilla, hicimos los cálculos con don Carlos. Miren, ya llegamos. Este lote no es tan grande, pero sí influye en la producción de la finca. ¿Cómo lo ven? Carlos, este cafetal sí merece que lo siembre de nuevo. Le faltan matas y se ve que ya tuvieron muchas podas. Aparte de eso, también se ve mezcla de variedades como caturra, catuahí, paches y borbones.
Es cierto, este fue el primer lote que sembré con la variedad Catuahí y lo he resembrado con el rechazo de los almácigos sin importar la variedad. Ahí está lo malo. En primer lugar, se debe de resembrar con la misma variedad y no con la planta de rechazo, porque los resultados no son buenos. Es cierto, nosotros también hacíamos lo mismo por no tener una asesoría como la que usted nos da, ingeniero. Don Carlos, este terreno tiene buen suelo. Considero que será el mejor cafetal que tendrá en su finca. Espero que así sea, pero no sé a qué distancia debo sembrar esta variedad resistente a la roya. El tamaño de la planta de Catimor es similar a la de Catuahí, por lo que se podría aprovechar el trazo y distanciamiento de siembra. Considero que si se aprovecha el trazo del Catuahí, vendría a ser una resiembra más y se mantendría siempre la mezcla de variedades. En realidad no sería una resiembra, se tendría que ahollar de nuevo para sembrar una sola variedad. Si don Carlos hace los hoyos en este momento, tendrá que arrancar todas las plantas y perderá la cosecha. Ingeniero, hoy sí nos las puso difícil. Si no es resiembra ni eliminación total del cafetal, entonces, ¿qué debo hacer? Vengan, caminemos un poco. Observen, este cafetal tiene 2 metros entre calle y el trazo está en contorno. El nuevo ahollado se hará en la calle y se mantendrán los 2 metros de calle. Además, no afectamos la cosecha. Buena idea, ingeniero. Así se facilitará el trazo y el ahollado. Además, el suelo de las calles se encuentra más fértil que la del propio surco. Ingeniero, ¿se mantiene el metro entre planta o qué distanciamiento recomienda para el Catimor? Les recomiendo que se abra a 1,5 metros, con el objetivo de que la planta tenga más espacio y no se agote luego. Con esa distancia cabrían menos plantas por manzana y bajaría la cosecha, considero. Es cierto, pero una planta con espacio suficiente se desarrolla mejor y por consiguiente mayor cosecha. Gracias, ingeniero, por sus consejos. Cuanto antes empezaré con el ahollado, aprovechando que las calles están libres de malezas. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre los pilares de la productividad del café. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores de cada una de las regiones de este bello país, tengan la mejor de todas las mañanas. Buenos días, bienvenidos a un programa más de El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre los pilares de la caficultura y como siempre vamos a ir a una pausa y al volver vamos a presentar a Maynor Vázquez y enseguida el desarrollo del tema de hoy. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Estimado caficultor, durante la cosecha, asegúrese de recolectar solamente frutos de café que hayan alcanzado su madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros, para obtener buena calidad de bebida. Regresamos con ustedes y le damos la bienvenida a Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. En el programa El Cafetal Radio de este día, queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros amables oyentes y a nuestros amigos caficultores. Además de saludarlos, los invitamos para que sigan nuestras recomendaciones
principalmente para que consideren en cada uno de los pilares de la caficultura qué es lo que tienen que hacer para mejorar la productividad de sus cafetales y así seguir produciendo el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante que usted siga las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos sobre la importancia de producir café basado en los pilares de la productividad. Maynor, ¿en qué consiste esta actividad? Daniel, cultivar café es un arte. Y si tomamos en cuenta los pilares de productividad de la caficultura, debe hacerse con la oportuna y adecuada ejecución de las diferentes actividades en el proceso de producción que influyen en la productividad, sostenibilidad y rentabilidad del cultivo. La implementación inadecuada de estas actividades repercute en resultados negativos. Dentro de la caficultura se han considerado 10 grandes actividades que constituyen los pilares para mejorar la productividad y sostenibilidad de las plantaciones de café. Maynor, ¿y cuáles son estos pilares en la producción del café? Se consideran 10 pilares que contribuyen a mejorar la productividad y sostenibilidad en la actividad cafetalera nacional. Estos son la genética de las variedades, un pilar muy importante, la densidad de plantas por área, la renovación de cafetales, que actualmente es una actividad muy importante revisarla, la conservación de los suelos, el manejo de sombra, la fertilización y enmiendas para devolverle la fertilidad de los suelos, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la administración efectiva de las empresas cafetaleras, la calidad del café y la producción sostenible. Maynor, ¿cómo influye la genética de la variedad de café en la productividad? La genética de las variedades, principalmente en café, se refiere al potencial de las características de cada variedad de café, que se manifiestan de acuerdo al clima, al suelo, a la topografía del lugar o al manejo que se le da a la plantación. Se considera que la elección de la variedad a cultivar garantiza por lo menos el 50% del éxito de una plantación, por lo que al establecer un cafetal se deben conocer las características genéticas de la variedad y que la semilla sea de origen confiable. Maynor, ¿y qué nos puede hablar sobre las características genéticas de una variedad de café? Estas son características propias de una planta de café, que favorecen o limitan la productividad en una plantación. Dentro de estas características genéticas, se tienen variedades con resistencia o tolerancia a ciertas enfermedades, al ataque de plagas que dañan la raíz, como el caso de los nemátodos, a la adaptabilidad a ciertos rangos de temperatura ambiental de acuerdo a la ubicación del cafetal. Hay variedades que tienen resistencia a la caída de los frutos por efecto de las lluvias. Hay variedades que también tienen un alto potencial de producción, variedades que tienen precocidad o tardanza en el desarrollo y maduración de los frutos. Y también hay variedades que tienen diferentes calidades en la bebida. Cada variedad de café presenta diferentes características que permiten su identificación, como la forma y altura de la planta, forma y color de las hojas, entrenudos cortos o más abiertos, tamaño y abertura de las ramas y forma y tamaño del grano. Para elegir la variedad a cultivar, se debe considerar las características genéticas, o sea, el potencial de cada variedad de acuerdo a las condiciones del clima y suelo del lugar donde se realizará la siembra. Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa de hoy, pero les recordamos, amigos caficultores, que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas en los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org para dudas, consultas o sugerencias. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Syngenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la roya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Anacafé más cercana a su localidad
para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFÉ, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura, comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Amigos caficultores, les informamos que el Departamento de Catación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café pergamino para conocer la calidad de bebida que está produciendo. Seguimos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez sobre los pilares de la caficultura. Maynor, dentro de los pilares de productividad se tiene la densidad de siembra. ¿En qué consiste? La densidad de un cafetal es el número de plantas que se siembran en una determinada área, la cual depende del distanciamiento y sistema de siembra. La densidad se define de acuerdo con la variedad y al sistema de producción. La siembra de variedades de alta producción se deben sembrar con una adecuada densidad para que las plantas puedan expresar sus características genéticas y los manejos adecuados en las diferentes prácticas de mantenimiento, pero especialmente en el manejo de sombra, podas y nutrición, que influyen en la productividad y sostenibilidad de una plantación de café. Dentro del manejo de prácticas se debe tener presente el uso racional de insumos, con estrategias de conservar los recursos naturales. ¿Y cuáles son los sistemas de siembra que se usan en la caficultura guatemalteca? Daniel, en las plantaciones de café se usan dos sistemas de siembra: la siembra por surcos y la siembra al tresbolillo. La siembra en surcos es la más común y consiste en sembrar las plantas en hileras separadas por calles definidas. En el caso que el terreno tenga pendiente, los surcos se trazan en contorno, o sea, en contra de la pendiente. La siembra al tresbolillo es un sistema donde las plantas se siembran formando un triángulo. Con cualquiera de estos dos sistemas, se tiene que considerar el espacio adecuado de siembra entre planta y planta para que manifiesten su potencial genético y que tengan buena entrada de luz y una buena ventilación. Maynor, ¿y cuáles son los distanciamientos de siembra recomendables para una caficultura sostenible? Esto va de acuerdo al porte y potencial de la variedad, al número de plantas o ejes por postura de siembra, al manejo de podas y a la ubicación de la finca por los factores climáticos del lugar, que influyen en el desarrollo de las plantas. Como referencia, se pueden mencionar los siguientes distanciamientos. Para el sistema de siembra en surcos, se sugiere para variedades de porte bajo los distanciamientos de 1 metro entre plantas y 2 metros entre calles, lo que hace un total de 3.500 plantas por manzana. Para variedades de porte alto, se sugiere los distanciamientos de 1 metro con 20 centímetros entre plantas y 2 metros con 40 centímetros entre calles, lo que hace un total de 2.400 plantas por manzana. En el sistema al tresbolillo, se sugiere para variedades de porte bajo distanciamientos de 1 metro con 60 centímetros por lado. Con este distanciamiento se siembran 3.158 plantas por manzana y distanciamientos de 1 metro con 80 centímetros por lado, donde se siembran 2.495 plantas por manzana. Para variedades de porte alto, se sugiere distanciamientos de 2 metros por lado. Con este distanciamiento se siembran 2.020 plantas por manzana y distanciamientos de 2 metros con 20 centímetros por lado, donde se siembran
1.670 plantas por manzana. Lo recomendable es no tener más de 3.500 plantas por manzana. La renovación de cafetales es otro de los pilares de la productividad. ¿En qué consiste, Maynor? Consiste en mantener tallos y ramas nuevas en las plantas de café, con lo cual se tiene espacio para la producción de frutos. Las bandolas o ramas de las plantas de café se agotan con la producción de cada año, hasta el punto de ser improductivas, por lo que se necesita renovar el tejido agotado mediante las podas o renovando plantaciones viejas. ¿Y cómo se realizan las podas en las plantas de café para la recuperación de tallos y ramas? Esta es una práctica que debe realizarse al finalizar el corte del fruto, para obtener buena emisión de brotes nuevos. Existen varios tipos de podas de acuerdo a las necesidades del cafetal, que se define por la densidad de plantas, sistema de siembra, variedad, topografía, altitud sobre el nivel del mar y otros factores ambientales propios del lugar. Entre los tipos de poda más comunes que se pueden realizar está la poda baja o recepa, poda alta o descope, despunte herbáceo, poda guatemalteca o agobio y la poda esquelética. Estos tipos de podas se pueden hacer en los sistemas de manejo de lotes compactos, por surcos y en el manejo selectivo. Dependiendo del tipo y sistema de podas, los cortes se pueden realizar con machete, con serrucho o con motosierra. Posterior a las podas, se deben deshijar las plantas de café que se podaron. ¿Cómo se lleva a cabo la renovación de los cafetales agotados para recuperar el tejido nuevo? La renovación de cafetales agotados es el reto que tiene la caficultura nacional debido a que el cultivo de café tiene más de 150 años de estar participando dentro de la actividad agrícola, por lo cual muchas fincas cuentan con plantaciones viejas, agotadas, susceptibles a plagas y enfermedades que afectan la productividad. Con estas circunstancias, muchas plantaciones se deben renovar con variedades nuevas para mejorar la productividad, pero siempre conservando la calidad. En relación al establecimiento de nuevos cafetales, se debe considerar la variedad tomando como base las condiciones climáticas del lugar y las características del suelo. Gracias, Maynor. Vamos a la última pausa del programa de hoy, pero les recordamos, amigos caficultores, que pueden visitar el portal de la caficultura. Es ágil, dinámico y novedoso. Así es el portal de Anacafé, www.anacafé.org. Ya regresamos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Syngenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la roya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Anacafé más cercana a su localidad para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFÉ, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigo caficultor, evite la contaminación del café almacenándolo en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina, cardamomo o pesticidas, entre otros. Gracias, amigos caficultores, por continuar con nosotros aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vamos al último bloque de este programa y estamos conversando hoy con Maynor Vázquez sobre los pilares de la caficultura. Maynor, otro de los pilares de la productividad del café es la conservación de los suelos. ¿En qué consiste? Daniel, es increíble la cantidad de suelo que se pierde por efecto de la erosión en los cafetales. Y la conservación de suelos no es más que la implementación de técnicas y estructuras
que permiten mantener y mejorar las condiciones de los suelos. Cuando no se realizan técnicas de conservación de suelos, se favorece la pérdida del suelo por las lluvias o el viento, lo cual reduce su fertilidad. Dentro de las técnicas de conservación de suelos que se implementan en las plantaciones de café están las siembras en contorno, las barreras vivas, las barreras muertas, el manejo adecuado de las malezas y las siembras al tresbolío con terraza individual. Cada una de estas técnicas se usa en los cafetales de acuerdo a la topografía del terreno, a las condiciones climáticas y a los recursos que se tienen dentro del cafetal. Maynor, ¿y qué nos puede decir sobre las estructuras de conservación de suelos que se utilizan en los cafetales? Las estructuras más conocidas y eficaces que se construyen en los cafetales son las acequias de ladera, las terrazas individuales, las terrazas continuas, las cajuelas y los pozos de absorción. La construcción de esas estructuras van de acuerdo a las condiciones de suelo, topografía del terreno, condiciones climáticas, por el sistema de siembra y a los recursos que existen en ese cafetal, como el aprovechamiento de piedras o palos para la construcción de barreras muertas. Maynor, otro de los pilares de la productividad es la sombra. Explíquenos qué importancia tiene cultivar café con sombra. Daniel, por su origen, el café es un cultivo que se desarrolla bajo sombra. La cantidad de sombra va de acuerdo al sistema de aprovechamiento de los cafetales, que podría ser de carácter intensivo o de carácter tradicional. En nuestro país el café se cultiva bajo sombra y su porcentaje está de acuerdo a la región. Además, hay que considerar el periodo de la época seca, que en algunas regiones son muy prolongados, que pueden llegar a 6 meses, que al carecer de sombra las plantas se agotan y en algunos casos mueren. El follaje de la planta de café funciona como un laboratorio que utiliza energía proveniente de la luz del sol para asimilar sus alimentos que necesita para vivir y producir frutos. Pero se debe tener presente que el exceso de sombra en los cafetales tiene efectos negativos. La planta tiende a producir más follaje y menos frutos. Por el contrario, con poca sombra el exceso de luz influye a tener altas producciones, pero los cafetales se agotan. Además, necesitan de mucho mantenimiento que se vuelve caro sin asegurar el retorno de lo invertido. ¿Y qué clases de sombra se utilizan en las plantaciones de café? Existen 3 clases de sombra que se utilizan en los cafetales: la sombra provisional, la sombra temporal y la sombra permanente. La sombra provisional se usa en áreas que carecen de sombra. Son plantas que se siembran para proteger a las plantitas de café durante el primer año de siembra. Las especies más utilizadas son la crotalaria, el gandul y la tephrosia. La sombra temporal son plantas que tienen rápido crecimiento y viven pocos años. Estas plantas le proporcionan sombra a las plantas de café mientras crecen los árboles que servirán de sombra permanente. Dentro de las plantas más utilizadas están la cuernavaca, el banano, el plátano, el higuerío y la baraja. La sombra permanente está compuesta por árboles de larga vida. Conviven con los cafetales y les proporcionan sombra durante su ciclo productivo. Estas especies deben ser de rápido crecimiento, con raíces profundas para no competir con las del café, que conserve el follaje durante todo el año, principalmente en el verano, resistente a vientos y que tenga capacidad de regeneración después de su manejo. Los árboles más usados en la caficultura guatemalteca son los del género Ingas, como el chalum, el cushim, la guava, el cuje, el caspirol y la gravilea, que se utiliza en zonas frías propensas a heladas. En terrenos donde no existe sombra, de preferencia, sembrar la sombra provisional y sombra permanente un año antes de la siembra de café. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, para cultivar café, apóyese en los pilares de la caficultura, por lo cual asegura la productividad, sostenibilidad y rentabilidad del café, por lo que deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por habernos acompañado, que tengan un feliz día y los invitamos para que la próxima semana estén atentos martes y jueves a las 5 de la mañana con más de este tema, los pilares de la caficultura. Hasta pronto.
Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Que la roya no siga arruinando toda la cosecha de mi cafetal. Que conmigo siempre todas mis plantitas con fumigadoras de la marca Steel. Solo fumigadoras Steel te ahorran tiempo y dinero al fumigar contra la roya, porque su tecnología te permite rociar hasta 80 gotas por centímetro cuadrado. Decide no a la piratería y pedí siempre fumigadoras Steel. Yo fumigo siempre todas mis plantitas con fumigadoras de la marca Steel. Fumigadoras Steel.